Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto. Bueno, vaya programa que llevamos hoy. Necesitamos un respiro de cultura, pero más que un corte de pelo. Y para el respiro de cultura de los jueves está la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy? Buenas tardes, don César. Pues hoy traigo un libro muy especial, muy entretenido, con muchos matices. Le estoy introduciendo en el libro de Vera Caspary titulado Laura. Bueno, grandísima novela, ¿eh? Grandísima novela. Sí, me ha sorprendido. Ya esperaba de ella, pero aún así me ha sorprendido mucho. Es una gran novela. Vera Caspary, vamos primero a hacer un perfil para que nuestros oyentes tengan idea de quién era Vera Caspary. Fue una novelista, dramaturga y guionista que nació en Chicago en 1899. Esta novela, Laura, está publicada en la época dorada del género negro. Es una novela policíaca o de género negro, según se quiera decir, y apareció en 1942 y desde ese momento se ha convertido en un clásico indiscutible de la novela negra, porque además aunque es mucho más que una novela negra, mucho también más, hay que decirlo. Es mucho más, sí, lo iba a decir. Además tuvo un especial eco porque fue llevada al cine por un gran director que fue Otto Preminger. Entonces, cuando ya la novela había tenido éxito, se hablaba de ella, vino esta película que es buenísima, con unos actores maravillosos, con una Jean Tierney. Jean Tierney es que mi madre la adoraba y la nombraba siempre así, Jean Tierney. Entonces, era muy buena actriz, ¿eh? Muy buena actriz. Muy buena y muy especial. Si es que en esta vida yo cada vez estoy más convencida de que no se trata de ser más o menos guapo, más o menos buen tal, sino todo eso, pero luego con algo especial. Ese no que solamente puedes tener tú y que nadie lo va a poder imitar nunca, que es solo tuyo. Y además era muy buena actriz porque, en fin, uno ve una cara bonita, una cara dulce, y piensas que va a quedar totalmente encasillada, y no, te podía hacer los papeles más diversos y encarnar a las mujeres más diversas. Sí, así es. Pues esta es una novela realmente cinematográfica. Cuando la empiezas a leer, aunque no sepas nada de la historia, de si hay película o no, igual a mí me pasa con muchas novelas que las leo y digo, esta novela es para llevarla al cine. Y ni hay pensamiento de que la lleven, pero eso se percibe claramente mientras la lees. En esta también es evidente desde el principio, porque incluso hay indicaciones, hay descripciones, quiero decir, que parecen indicaciones para un actor, para que el actor interprete a un personaje. Cuando dice, por ejemplo, su cara tiene la expresión vigilante que tienen algunos pueblos conquistados al cabo de algunas generaciones. Claro, esto como indicación es un poco, pero metidos en el contexto sí daba idea de lo que quería el director exactamente. De modo que estaba claro que iba a ser llevada al cine. Además fue llevada al cine con una voz narrativa en primera persona que evoca muy bien las películas en blanco y negro, le va muy bien este modo de hacerlo. Y no vamos a desvelar nada especial porque desde el principio la novela empieza con la muerte de Laura, porque toda la novela gira alrededor del misterio de su muerte y de quién es el posible asesino. De modo que empieza cuando Laura aparece muerta de una manera muy misteriosa y hay 3 sospechosos. Hay en principio 2. Está Ubaldo,
que es un escritor muy excéntrico, que siempre estuvo detrás de ella, estaba enamoradísimo, pero nunca le hacía caso. Está Selby, que es un hombre con el que Laura estuvo a punto de casarse, pero le dejó. Y está Mark Macpherson, que es el detective a cargo del caso, que llega a enamorarse de la víctima durante la investigación. Esta mujer tenía tal aura, era tan especial, hablaban de ella de tal manera que hasta el policía que está investigando el caso se enamora de una mujer que ya no vive. Es muy curioso y psicológicamente tiene una cantidad de matices impresionante. Y además sí. el personaje que en la película encarnaba Dana Andrews, y estaba muy bien Dana Andrews del personaje, pero el personaje, la verdad es que en la novela tiene una serie de aristas y de ángulos que en la película no existen. En la película está muy bien el personaje, y además Dana Andrews está muy bien, pero el personaje en la novela tiene muchísima más trastienda. Sí, es un personaje riquísimo, lleno de matices. Pero no solo ella, porque hay secundarios que están también muy dibujados. Yo creo que es el afán, es como si ella, Caspari, hubiera tenido claro, esto se va a llevar al cine y quiero que la lleven al cine tal como yo la he pensado. Entonces, todas las descripciones que hace, las miradas, por ejemplo, los movimientos, es muy difícil que en una novela se describan también los movimientos, cómo entran y salen, cómo miran. Entran en un sitio y miran en primer lugar hacia un lado o hacia otro, o miran haciendo tal cosa, y esa mirada tiene un significado también. Tiene una cantidad de detalles psicológicos. Yo creo que es una novela que a los psicólogos también les debe encantar, porque es fundamentalmente una novela psicológica con muchísimos matices, sin ahondar. Y cuando empiezas a ahondar, pues salen todavía muchos más detalles psicológicos sobre lo que supone ser o no ser de una manera, estar o no estar de determinada manera, haber tenido un pasado o haber tenido otro, y todo eso es lo que va formando este grupo de personas que se mueven alrededor de alguien que no existe. Laura ha muerto desde el principio, Laura ya no está, pero ha marcado la vida de muchas personas. Y todo esto va ocurriendo, estamos en 1940, en la década de 1940, en Nueva York, y comienza en esa mañana cuando todos los noticiarios neoyorquinos dan la noticia de que Vera Caspari, que era muy conocido porque además era un miembro muy destacado de la alta sociedad, estaba en todas las fiestas, era enormemente atractiva, se movía en los ambientes más lujosos de la ciudad, pues resulta que su empleada doméstica la encuentra muerta. Y a partir de este momento es cuando aparecen todos, aparece el detective Macpherson, que es un policía de Nueva York, que es el que investiga el caso, el que va viendo los primeros indicios que apuntan al crimen. Está claro desde el principio que todo apunta a un crimen pasional, porque Laura era amada por dos hombres. Los dos hombres son Waldo Lydecker, que es un escritor con mucho éxito, que era muy refinado, que era el mentor, el que ayudaba y promocionaba a ella, a Vera. Y por otra parte está su prometido, el hombre con el que se va a casar, que se llama Selby, que es una especie de dandy, que tiene poco carácter, pero bueno, hace lo que hacen los dandis, vestirse bien y pasear con gracia por los salones. Y que se define como alguien que no sabe mucho de nada, pero sabe bastante de todo. Lo cual es una definición maravillosa para un hombre que vive de vivir en sociedad, valga la redundancia. Sí, o sea, cumple perfectamente, es lo que tiene que hacer un hombre
que vive como él, efectivamente, y un hombre que vive como él y que quiere seguir viviendo así, pues lo ideal es que encuentre a una mujer como Laura, que le va a introducir en muchísimos ambientes y que además van a hacer una pareja perfecta, estéticamente perfecta, esa idea de entrar en los salones juntos y que todo el mundo los mire y que según sea el género le envidien a él o la envidien a ella. Y todo como muy, muy superficial, pero de vez en cuando aparecen los sentimientos de Laura y por cosas que van contando de ella y vemos que Laura tenía muchas cosas dentro. Era una mujer con una mente muy especial. Tan especial que cuando se muere sigue teniendo presencia en todas partes. Hay muchas preguntas que no se pueden resolver, hay momentos en que se tiene la sensación de que hay alguien que lo está escondiendo por encargo de Laura, porque Laura era una mujer enormemente inteligente, queda claro en el libro, por las cosas que había hecho antes y que se van contando de ella. Entonces, pues quizá ella organizó todo esto, quizá con esto quería conseguir que alguno de nosotros, o sea, están desconcertados sin saber muy bien qué pretendía Laura y es una manera también muy inteligente de decir que Laura era la que los manejaba a todos. Al detective no, porque todavía no le conocía, pero eso también es muy curioso porque el detective no la había visto nunca, empieza a investigar, empieza a oír hablar de ella y se enamora de una mujer que se ha muerto, se obsesiona con ella y no puede dejar de pensar en ella, deja de pensar en cualquier otra mujer, que es un enamoramiento. Cuando solo piensas en una persona es que estás enamorado de esa persona. Eso está claro. De modo que con estos mimbres no es raro que tuviera tanta repercusión este libro, que llegara a alcanzar fama internacional con muchísima rapidez. Se publicó en diversos idiomas como el italiano, el alemán, el holandés, el japonés. Se publicó en todo el mundo. Y además sucedió otra cosa, que la novela vio la luz durante los años en los que tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial y se realizó incluso una edición especial destinada a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Sí. Que iban todos los soldados donde les tocara, a los pobres, a un sitio u otro, y en su mochila es posible que llevaran el libro de Vera Caspar y Laura. Me ha llamado muchísimo la atención, es un detalle que no conocía. Y uno de los puntos fuertes que tiene, naturalmente, una novela que es tan buena, tiene que tener un esquema muy brillante y seguirlo con mucha maestría para conseguir que una novela sea redonda. Fíjese que se la ha comparado mucho con La mujer de blanco de Wilkie Collins. Que Sí, a mí me parece mucho mejor que La mujer de blanco, pero esto ya es algo totalmente subjetivo, pero es verdad que se la ha comparado mucho con La mujer de blanco. Sí, a mí La mujer de blanco me aburrió un poco, quizá porque tenía muchas expectativas, pero a mí La mujer de blanco me llegó a aburrir. Y este libro, que además no es muy largo, o sea, tantas cosas, todo lo que sucede, tantos matices psicológicos en muy poquitas páginas. Creo que no llega a 300, ¿no? No llega a 300 y pico. 200 y pico páginas, sí. Y hay que ver todo lo que hay dentro de esas páginas que, insistimos, es un libro corto que te puedes leer en 2 ratos. Y es un tópico decir que un libro es calidoscópico, pero es difícil también encontrar una palabra que sustituya calidoscópico. Pero es que este lo es. Claro. Porque además, como el relato va pasando por distintos personajes, lo cual es muy interesante, no voy a decir que sea muy original, porque hay ejemplos literarios en ese mismo sentido, pero la verdad es que es calidoscópico, en un sentido literal, casi se podría decir. Sí, así es. Y todos esos personajes que se van construyendo, los vamos construyendo, los construye el lector, porque el lector piensa que es el que los está construyendo, puesto que van apareciendo delante de él página tras página. Pues como todo gira alrededor de Laura, todo gira también al situar las acciones
delante del retrato de Laura, un retrato de Laura que decora su salón. Y claro, todos los hombres que la han querido, incluso todos los hombres de la prensa, los policías que llegan allí, oyen hablar de ella, se enteran de lo que hacía, de lo que no hacía, y miran ese retrato en el que está espléndida y bellísima, acaban enamorándose de ella de la manera en que se puede enamorar a alguien de una persona que no está, que es lo que le pasa al detective que está investigando el caso. Está oyendo hablar de ella, se la imagina cómo es psicológicamente, y de vez en cuando mira el cuadro en el que está maravillosa y claro, no lo puede evitar, está totalmente, como diríamos ahora, enganchado, pero enganchado literalmente, no puede separarse de su imagen mental y de la imagen del cuadro. Y luego también es curioso Waldo. Waldo es como un amigo, un mentor que la aconseja en su No está trabajo. muy claro, Sí, claro si no ha sido amante también. sí, lo deja, sí. Queda ahí entre líneas, no está claro si lo consigue o no lo consigue. Sí, eso también es muy hábil, dejar que sea el mismo lector el que saque sus conclusiones o que poco a poco le vaya dando pena que no lo haga, que no lo consiga, o que se alegre de que no lo consiga. Están las dos opciones. El detective, como hemos dicho ya, es un hombre muy inteligente. El detective es muy carismático. Esto es muy típico de las novelas policíacas americanas, también de las películas americanas. Los detectives siempre son muy inteligentes, son muy rudos, pero al mismo tiempo tienen mucho carisma, han vivido mucho en la vida y sobre todo en la vida de Nueva York, de lo que pasa en las calles de Nueva York, pero en su interior son románticos, les queda un punto de romanticismo, de sensibilidad, que les hace especialmente atractivo, porque ver a una persona, hombre o mujer, que es rudo, que sabe mucho de la vida dura, de salir adelante, y en determinado momento es comprensivo, romántico, tierno, pues es todavía más atractivo. De modo que este hombre también es muy especial y llama mucho la atención al lector. Y en definitiva, estos 4 personajes, estos 3 hombres enamorados y la fallecida, que está presente, está poquísimo fallecida en el libro, se muere al principio, pero no deja de aparecer continuamente delante del lector. Todos estos forman entre ellos una especie como de elenco de teatro brillante en el que todos saben cómo moverse, qué decir en cada momento para que la tensión siga adelante, para emocionar, para sorprender al lector con algo que no sabía. Y todo esto porque estamos desde el principio intentando adivinar quién mató a Laura. O sea, todo el libro trata de adivinar quién mató a Laura. Lo que pasa es que en ese camino de a ver quién la mató, a quien vamos conociendo es a Laura y luego al mismo tiempo a los posibles asesinos. Y la ambientación de la novela no solo es la casa de Laura y el famoso cuadro. También los escenarios son buenísimos. Estamos en el Nueva York de 1940, cuando había una diferencia social, unos contrastes sociales muy fuertes en Nueva York, y podían verse viviendas muy lujosas y casi al lado apartamentos alquilados de muy mala manera, tiendas exquisitas, coleccionistas de arte, restaurantes elegantes, pero también calles atestadas de gente, con mucha gente tirada en el suelo, pidiendo y en muy malas condiciones. Es decir, era un Nueva York, bueno, es que el año es decisivo, en 1940 no sé qué parte del globo terráqueo estaría bien, era un año muy difícil. Pero según se describe en la novela, que es lo que estamos ahora, es un marco buenísimo para hablar de una historia que es muy oscura,
que al mismo tiempo tiene mucho glamour, que es interesante, que parece muy moderna porque hay amor, celos y ambición, insisto, en 1940 en ese ambiente, pero al mismo tiempo, que es otra cosa que llama la atención en la novela, todo parece como cuando dices eso ya ha pasado desde el principio de los tiempos. Esas cosas que han pasado siempre, que quieras a quien no debes querer, que quieras mal a alguien que quieres querer bien, que te dejes engañar sabiendo que te están engañando, todos estos matices que tienen las relaciones humanas, pues eso, han sucedido desde el principio de los tiempos, el amor, los celos, la ambición, todo eso lo vamos viendo página tras página y te vas enganchando. El lector acaba siendo como uno de los enamorados de ella, de Laura, no porque esté enamorado de Laura, sino porque cada vez la va conociendo más, la va entendiendo más y cada vez se mueve más en ese círculo de los tres hombres que la quieren. Porque lo que quieren cada uno de ellos es saber más de ella, y llega un momento en que el lector también echa de menos que esté viva. Te gustaría, pues qué pena que esté muerta y que no se pueda seguir disfrutando de ella. En definitiva, es una obra realmente especial, realmente única y que merece la pena. Además, el contexto, luego a la hora de investigar cuándo se escribió este libro, pues vemos que Vera Caspari merece la pena investigar a Vera Caspari, Sí, leer un poco. sí, Era sí. una mujer muy interesante, era una mujer emprendedora, muy profesional, con mucho éxito, era muy activa políticamente, incluso militó en el Partido Comunista y se unió a la Liga Antinazi hollywoodiense y a la Liga de Escritores de Estados Unidos, con todo lo que suponía en esa época pertenecer a esa liga, porque estamos en la época de la caza de brujas entre los intelectuales del país. Bueno, fue antes de la caza de brujas y le pilló la caza de brujas. Le pilló le pilló la caza de brujas. Y entre dos guerras mundiales y una depresión económica donde hubo muchísimos cambios en los que ella también tuvo algo que hacer, también participó. Y cruzó el Atlántico en diferentes ocasiones en esa época, otra cosa que no era muy habitual. Y siempre muy activa, con ganas de hacer muchas cosas, de seguir ejerciendo su profesión, y está muy bien. Te alegras cuando vas leyendo, vas averiguando, pues agradeces mucho que haya habido una editorial que haya tenido la idea de recuperar este libro, que por un poquito más pues podía haber pasado desapercibido, quizá los que lo leyeran hace tiempo cuando salió, pero podía haber pasado desapercibido, y ahora sin embargo podemos disfrutar de él, porque es un libro que se disfruta, de los que se paladean, que puedes volver a un párrafo para leerlo por el gusto de darte cuenta de lo bien que han dicho lo que están contando, de modo que merece mucho la pena este libro de Laura. Además, es un libro de la época dorada del género negro, porque se publicó en el 42 y en esa época el género negro estaba en pleno auge. Incluso yo, por ejemplo, no soy especialmente seguidora de las novelas de este género, pero me ha entusiasmado porque es bueno, es lo que pasa también con la película, que es mucho más que eso. Estás viendo una película que es de crímenes, como decían antes, es una película policíaca, pero al mismo tiempo es mucho más, efectivamente. De modo que yo aconsejo que la lean porque van a disfrutar mucho, sin más. Se lo van a pasar muy bien, y además tiene unas referencias, pues bueno, estamos leyendo o hemos leído un libro que entusiasmó a Bioy Casares, que entusiasmó a Borges, que entusiasmó a Wilkie Collins, a muchísimos autores de prestigio les entusiasmó. Por algo sería.
Por algo sería, efectivamente. Así que aquí lo dejamos, pero, o sea, lo dejamos en sus manos. Muy bien. Para ¿Y que qué tenemos? No sé si para niños o para niños, jóvenes. Adultos, para todos, un libro que hay que tener en casa. De entrada, hay que tenerlo en casa. Y de un escritor que yo adoro, La hija del rey del fango y otros cuentos de Hans Christian Andersen. Muy a bien. mí Andersen me gusta muchísimo lo que escribe y además tengo mucha simpatía personal por él, por su historia, de dónde procedía, por una anécdota que se cuenta a menudo de él. Y las historias de Andersen son maravillosas, son cuentos de los que se pueden sacar moralejas maravillosas, pero si no sacas ninguna moraleja no pasa nada. Tú le lees a un niño un cuento de Andersen o se lo cuentas y el niño se va a quedar con la idea clara de que hay gente que es muy pobre, que hay gente que ayuda a esos pobres, que hay gente que lo pasa mal porque hay gente malvada y a esa gente malvada hay que castigarla y tú no le vas diciendo nada, mira lo que le pasa a este por haber hecho lo otro, no, el niño lo va viendo él solo y se va dando cuenta que por eso son cuentos clásicos y se quedan ahí para siempre y se recuerdan y se vuelven a contar a los hijos. Le voy a decir alguno. Aquí tenemos La hija del rey del fango, El alforfón, La gota de agua, El cuello, La vieja lápida, Bajo el sauce, Una hoja en el cielo, El último sueño del viejo roble. Está muy bien el libro porque no son los más conocidos, pero son todos puro Andersen y son buenísimos. Y el último es Lo que contó la vieja Johanna y el anterior Oculto pero no olvidado. Andersen hay que tenerlo siempre en casa y además escribió muchísimo. Es muy probable que tengan algún libro algún libro ilustrado, quizá algún cuento de los que escribió. Y en este libro, que ocupa muy poco, es un libro de bolsillo, pues aquí tenemos unos 20 relatos de Andersen, 20 o 20 y tantos, o sea que pueden ser, atención padres, 20 y tantas noches con el niño entretenido leyéndole el cuento para que se duerma. Y eso ya tiene mucho mérito y mucho valor. Así que aquí dejo a Andersen junto a Vera Caspari. Yo creo que se hubieran llevado bien Vera Caspari es posible. Y Andersen, sí, por lo menos hubieran hablado mucho. Pues aquí los dejo. Muy bien, pues yo le voy a dejar algo que me imagino que ya se habrá usted maliciado, sí, y es que es el tema musical de la película Laura de 1944, claro. El tema de David Raksin, que suena a lo largo de la película bastante y que a mí personalmente me gusta mucho. O sea, yo tengo que reconocer que es una canción que me gusta mucho. Creo que encaja magníficamente con la película. O sea, es una de esas veces que la banda sonora es, pero vamos, como la mano en el guante. Y entonces le dejo el tema de Laura, del año 44, extraordinaria película de Otto Preminger, hay que decirlo. Y nos encontramos el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Estupendo, pues hasta el lunes, don César. Y con estos compases extraordinarios del tema de la película Laura de David Raksin, llegamos nosotros al final de nuestra singladura de hoy de La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y hasta entonces, como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.